Hola, hola, vengo a contarles que tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntame Más Chesco, quien les habla Chesco, y esta semana preparé un episodio un poquito temático, bastante temático, la verdad, todo relacionado con una sola cosa que no solamente es uno de mis más grandes intereses en la vida, sino que además es bastante tópico con respecto a unas celebraciones que están ocurriendo en este momento. Y es un episodio dedicado completamente a el aniversario número 30 de Pokémon. Pokémon, una de las franquicias más grandes del mundo. Cuidado si no la más grande actualmente, pero ha sido una franquicia que ha experimentado picos y valles, pero esos valles han sido bastante pequeños. Generalmente es una franquicia que se ve con bastante reverencia porque su crecimiento ha sido exponencial, se ha mantenido relevante por los 30 años que está cumpliendo este año y no lo voy a negar, es una franquicia que es bastante cercana a mi corazón. La he disfrutado durante todos estos 30 años, también con mis picos y valles con respecto a qué cosas específicamente de Pokémon me ha obsesionado más que otras a lo largo de mi vida, a lo largo de que he pasado por distintas etapas de madurez. Ahorita que ya estoy a tan solo un mes de cumplir 35 años, estoy en mi etapa más inmadura posible y por lo tanto estoy disfrutando Pokémon más que nunca, porque me he dado cuenta que a medida que uno se vuelve adulto, rechazar las cosas que te gustaron y que te brindaron felicidad de niño es estúpido, es increíblemente estúpido. O sea, no estar en contacto con ese niño interior, ojo, no significa que uno como adulto va a andar súper inmaduro y rechazando el hecho de que hay que actuar como adulto bajo ciertas cosas. Pero hay gustos bastante relacionados con lo que a uno le hace feliz, que no tiene sentido abandonarlo bajo una premisa estúpida de que, ya eres adulto, ¿porque te gustan monstricos japoneses? Y es como, bro, bueno, me gusta porque no quiero ser infeliz. Así es fácil, ¿no? Entonces, por eso quiero dedicar este episodio a Pokémon, especialmente dedicado a todos esos millennials, todos los que son de 40, entre los 40 y 28 años, que crecimos con Pokémon y que hoy en día, a esta edad, en el año 2026, donde la mayoría de los que nos criamos con Pokémon cuando salió, cuando estuvo en su mega boom, tenemos entre los 30, 40 años. Quiero que este episodio sea algo para reencontrarnos con ese niño interior con el que Pokémon nos hizo crecer con ellos y que además también para recordar algunas cosas y por supuesto también simplemente si eres una persona, un nuevo fan de Pokémon, si eres más joven que un millennial, si eres de la generación Z y también te gusta Pokémon, o incluso si eres mucho más de una generación mucho mayor. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá está ya, ella no tiene problema con que diga su edad, no es de esas personas. Mi mamá tiene casi 60 años y mi mamá le gusta Pokémon. Ella siempre le ha gustado Pokémon gracias a mí. Lo empezó a consumir obviamente porque yo era fanático de Pokémon. Y a ella también hoy en día le gusta bastante Pokémon. Y bueno, su Pokémon favorito es Pikachu. No va mucho más allá de lo básico, pero mi mamá disfruta Pokémon. Así que hay generaciones mayores a la millennial que también disfrutan Pokémon y este episodio también es para ustedes. Y por supuesto quería empezar hablando de los 30 años que está cumpliendo Pokémon. Porque Pokémon nació el 27 de febrero de 1996 en Japón con el lanzamiento de las dos versiones originales de Pokémon para la consola Game Boy. Si no la recuerdan, Game Boy es esta consola manual, esta consola portátil que era del tamaño más o menos de un ladrillo pequeño, era un diseño bastante peculiar y bastante cuchi, y fue una de las consolas más exitosas de Nintendo. De hecho, Nintendo comienza a adueñarse del mercado de videojuegos y de la cultura popular creada por el mercado de videojuegos gracias al Game Boy.
porque las consolas portátiles fue una innovación de Nintendo que permitió que se metiera en un mercado donde otras compañías de videojuegos todavía no sabían cómo meterse o no tenían ni idea de que era algo posible para hacer. Entonces, en el caso del Game Boy, creo que lo que definitivamente explotó en popularidad esa consola e hizo que Nintendo se fuera arriba en la competencia de esa época, porque en los 90 la guerra de consolas era bastante fuerte, fue sin duda Pokémon, cuando el 27 de febrero de 1996 salieron Pokémon Red y Pokémon Green. Las versiones rojo y verde fueron las primeras versiones de Pokémon que salieron en Japón. Luego fueron llevadas al resto del mundo como versiones Pokémon Red y Pokémon Blue. La versión Green se llamó Blue, la reedición internacional. Es un dato curioso que quizás fans casuales de Pokémon no conocen, pero que es bastante común hoy en día, el hecho de que las versiones originales de Japón en realidad eran rojo y verde, y luego internacionalmente fueron rojo y azul. Por supuesto, en la versión en Japón, la versión verde, la portada era Venusaur, la última evolución de Bulbasaur, y en las versiones Blue, que salieron internacionalmente, el Pokémon de la portada era Blastoise, la última evolución de Squirtle. En rojo sí se mantuvo en ambas versiones que la portada fuera Charizard. Entonces, una vez que se cumple el 27 de enero de 1996, con la salida de Pokémon, creo que nadie vio venir que una franquicia que empezó como algo bastante pequeño, como algo bastante nicho, bajo este concepto de que es un videojuego RPG, Role Playing Game, un videojuego donde tú asumes el rol de un protagonista silente que se supone que representa, es un avatar del jugador en la vida real, que comienza a capturar monstruos en este mundo, pequeños monstruos que pueden evolucionar y además combatir. Este combate se trata como una especie de deporte en este mundo donde se desarrolla Pokémon, y los combates entre monstruos entonces son importantes y pueden formar parte de una liga Pokémon en la que tú peleas contra 8 líderes de gimnasio de esa región en la que nació el protagonista, y luego de tener las 8 medallas tienes derecho a participar en la liga Pokémon, en la competencia de la liga Pokémon, donde tienes que vencer a 4 entrenadores élites de la región que se llaman Elite Four, y luego al campeón o campeona de esa región, que es quien se supone es el entrenador más poderoso de la región y quien, al tú vencerlo, obtienes, por supuesto, el título de campeón. Esa es la premisa básica de todos los juegos de Pokémon. Tienen siempre un side plot o un plot B, una trama B, donde hay siempre un equipo de villanos en la región que tiene un plan maligno, y ese plan maligno siempre termina destrozado por nuestro protagonista, que casi siempre tiene entre los 10 y 12 años, y nunca deja de ser gracioso que los planes malignos de una compañía criminal, una organización criminal nacional, siempre terminan destrozados por un niño de 10 años y su pequeño monstruo nivel 50, 60, generalmente es el nivel en el que están los Pokémon cuando uno llega a la batalla final contra el último villano. Pero esta fórmula se ha mantenido prácticamente igual en los últimos años, sin necesidad de cambiarle mucho, porque es exitosa. Porque al final del día, si la fórmula original funcionó y cada vez que se repetía en cada nueva generación atraía nuevos fans de Pokémon que les gustaba la fórmula, y los fans iniciales se sentían satisfechos con la nostalgia de seguir reviviendo esa fórmula constantemente pero con nuevos Pokémon, obviamente, ¿por qué cambiarla? Y eso ha sido la clave del éxito, una de las claves de éxito que ha tenido Pokémon como franquicia para todavía permanecer en el tiempo. Es una franquicia que quizás a veces para bien o para mal ha cambiado poco en su esencia, pero le ha funcionado para mantenerse en el tiempo y se mantiene relevante. Muchas veces, como mencioné al principio, con picos y valles, pero esos valles han sido bastante pequeños y generalmente la recuperación de esos valles se ha traducido en picos gigantescos, donde al final del día Pokémon sigue reinando. Y una de las cosas que además diferencia a Pokémon de otras franquicias que quizás han experimentado pocos cambios a lo largo de su existencia, a pesar de que quizás se mantengan todavía con éxito moderado, pero que difiere en Pokémon es el hecho de cómo Pokémon se ha
se ha escapado de solamente ser un videojuego exitoso y se ha convertido también en un anime exitoso, en películas exitosas, en juguetes exitosos, en juegos de cartas exitosos, en pijamas exitosas, en tazas de café exitosas, en peluches y plushies de todo tipo exitosos. Pokémon es una franquicia multimedia, ya no es solamente videojuegos, sino que implica una cantidad impresionante de otros elementos, todos ellos exitosos, que han hecho que simplemente sea una franquicia modelo, una franquicia con un éxito que hasta el día de hoy me parece ha sido irreplicable por absolutamente ninguna otra franquicia. Hay otras que lo han intentado y hay otras que nacieron casi al mismo tiempo que Pokémon, a veces incluso antes que Pokémon, pero quizás también el hecho de que Pokémon haya terminado siendo la más exitosa fue un golpe de suerte que quizás no se repite en mucho tiempo, no se ha repetido más, pero hay otras franquicias similares como lo puede ser Digimon. Yo disfruto muchísimo Digimon. También está una de las más recientes, fue que tuvo un éxito moderado más que todo en Japón, en el mundo no se pegó tanto, fue Yokai Watch. Y sin embargo, a pesar de que estas franquicias no han experimentado el nivel de éxito casi psicótico que tuvo Pokémon, igual son testamentos también de que muchas veces una fórmula, cuando comienza exitosa, si se toca poco, termina siendo relevante en el tiempo y su éxito se mantiene de diferentes maneras. Aquí tengo mis anotaciones para mencionar sobre la historia de los 30 años de Pokémon. No solamente el videojuego fue exitoso en el 96, sino que luego salió una adaptación de anime que por supuesto terminó siendo bastante exitosa. La animación japonesa en ese momento todavía se consideraba de nicho fuera de Japón. Es decir, la mayoría de las personas que consumía animaciones japonesas o anime en el resto del mundo, sobre todo en Occidente, en este lado del mundo, en el continente americano, se les llamaba de manera peyorativa otakus, que es un término que también se utiliza en Japón, es alguien que está obsesionado con una cultura en particular. Solamente que fuera de Japón se le llama específicamente otakus a los obsesionados con la cultura japonesa. Y el anime era algo típico de los otakus. Por lo tanto, el anime de Pokémon se convirtió primero en un anime de nicho que solamente consumían ciertas personas en este lado del mundo, pero cuando fue finalmente sindicalizado por cadenas públicas que transmitían contenido infantil, en el caso de Estados Unidos, 4Kids Entertainment fue la encargada de adaptar Pokémon con doblaje en inglés para Estados Unidos y luego para Latinoamérica. La mayoría de las cadenas de las cadenas de cada país sindicalizaron, compraron los derechos de Pokémon para transmitirlos con el doblaje que se hacía en México para el resto de Latinoamérica y el éxito fue instantáneo. El anime salió por primera vez en abril de 1997 y luego eso fue en Japón y el éxito explotara de una manera impresionante. Honestamente, a mí me parece que el anime de Pokémon, cuando nació en esos años, a finales de los 90, luego de que el videojuego ya estaba empezando a tener un éxito, porque quiero que sepan, no me voy a cansar cada vez que yo cuento la historia de Pokémon, no me canso de resaltar el hecho de que Pokémon en sus inicios fue un sleeper hit. O sea, cuando salió Pokémon en febrero del 96 en Japón, no fue un éxito internacional instantáneo. Tuvieron que pasar 1 o 2 años antes de que la fiebre Pokémon realmente surgiera en el resto del mundo y se convirtiera en el fenómeno cultural que terminó siendo. Fue una franquicia que genuinamente empezó a nacer poco a poco a partir de un sueño y $10 en la programación del videojuego que tuvo la compañía Game Freak, que es la creadora de Pokémon, y que Nintendo se encargaba, era solamente de la parte de la distribución. Nintendo apostó a Game Freak en este videojuego que nació de la pasión de coleccionar bichos que tenía su creador original, que el creador original le gustaba coleccionar bichos y esto lo tradujo en la fórmula de Pokémon. Y fíjese cómo un proyecto que nació de una pasión terminó siendo una franquicia de éxito mundial y hoy en día lo sigue siendo. Entonces, quizás las cosas que no tienen éxito al principio
solamente más adelante las personas se van a dar cuenta que, oye, quizás esto es más interesante de lo que pensaba y termina siendo una fiebre mundial, un éxito mundial. Eso es lo que yo espero sea Cuéntame Más Chesco en algún momento. Y esto es bastante delusional de mi parte, pero me gusta pensar que estoy haciendo un sleeper hit, ¿no? Como Pokémon, quizás, ojalá, tal vez, puede ser. Pero nada, el anime salió entonces en América y se convirtió en un éxito instantáneo. Comenzó la locura de que, ok, el anime es popular, el videojuego es popular, ¿cómo hacemos para explotar mejor entonces esta franquicia que se está volviendo un éxito de la noche a la mañana? Por supuesto, empezaron a salir los juguetes, empezó a salir el juego de cartas, que hoy en día también sigue siendo increíblemente popular, con torneos mundiales que son transmitidos online cada año y que también tienen una aplicación hoy en día en teléfono que salió el año antepasado y se volvió bastante popular, Pokémon Trading Game Pocket, Trading Card Game Pocket. Toda esta ola de éxito que tuvo a partir del anime, por supuesto, no solamente se quedó en América, sino también en Europa, el resto de Asia y en Oceanía. Se convirtió en un fenómeno mundial, que como les digo, no me canso de repetir, hasta el día de hoy se mantiene prácticamente intocable como una de las franquicias más exitosas del mundo. Obviamente Pokémon terminó siendo este fenómeno que los padres entendían poco, los niños estaban obsesionados y además implicó el nacimiento de este tipo de videojuegos donde, bueno, no el nacimiento, la popularización de este tipo de videojuegos RPG, como lo mencioné al principio, Role Playing Games, donde las peleas se convertían también en eventos estratégicos donde cada Pokémon tenía una cantidad de ataques que aprender. Estos ataques tenían un tipo, la mayoría de las veces ese tipo está relacionado con la especie del Pokémon y el tipo que tiene el Pokémon, y por lo tanto la colección de estos pequeños monstruos que ponías a pelear se basaba no solamente en el hecho de si te parecía bonito o no, si te parecía cool o badass o no, sino también en cuál es la utilidad que tiene este monstruo en batalla. Entonces de ahí nacen las mecánicas de Pokémon, que es lo que voy a explicar a continuación. Miren, Pokémon ya van hasta el día de hoy, en el año 2026, hay un total de 1025 Pokémon. Quiero hacer el énfasis en que cuando Pokémon nació, en Pokémon Red y Pokémon Green, o Pokémon Red y Pokémon Blue en la versión internacional, solamente había 150 Pokémon. 151 si tomamos al Pokémon mítico Mew, que fue revelado un poquito más adelante luego del lanzamiento del videojuego y que existía y se podía capturar solamente mediante un evento que solamente al principio estaba disponible en Japón. Pero Pokémon nació con 150 Pokémon. El primero Bulbasaur, el último Mewtwo. Estos 150 Pokémon hoy en día fueron expandidos a 1025 Pokémon. Ya hay 1025 nombres que les puedo garantizar que me sé más que la tabla periódica. Son 1025 nombres que me sé más que los cumpleaños de mis amigos. Lamento mucho, mis amigos, por favor. Esto es una disculpa. Vivo deprimido y se me olvidan las cosas. No es que los odio, yo los amo y me acuerdo de sus cumpleaños cada vez que puedo. Pero ajá, el punto es que estos 1025 Pokémon hoy en día representan la totalidad de los monstruos que nacieron con base en los 150 originales que nacieron en el videojuego en 1996. Fíjense lo que ha crecido la franquicia, que a lo largo de estos 30 años se han añadido esta cantidad de Pokémon y le puedo garantizar que todos y cada uno de ellos tiene una función, ya sea ser el primer Pokémon que atraviesas, que atrapas cuando estás atravesando el mundo Pokémon en el videojuego y luego lo desechas, o genuinamente cada Pokémon es el Pokémon favorito de cada persona en el mundo. O sea, hay una persona en el mundo cuyo Pokémon favorito es Metapod. Te lo puedo garantizar. Y si es así, Metapod entonces tiene todo el mismo derecho a existir que un Mewtwo, que un Arceus, que un Giratina, que un Rayquaza. Porque si cada Pokémon es el favorito de cada uno, entonces simplemente los diseñadores de Game Freak cumplieron con su trabajo y así lo considero yo. De estos 1025 Pokémon que hay hoy en día, están divididos en distintos tipos. Cada uno de estos tipos
significa que este Pokémon representa ese tipo, o sea, ese tipo está determinado por esta especie de Pokémon y la mayoría de los ataques que aprende son en función de ese tipo, que muchas veces los Pokémon son de tipo dual, es decir, pueden tener dos tipos al mismo tiempo. De todos estos tipos de Pokémon siempre hay al menos, aunque sea, un Pokémon que sea de este tipo. Como les digo, muchos de los Pokémon comparten tipos duales. Y una de las cosas cool de las mecánicas de Pokémon es que de todos estos tipos de Pokémon, obviamente la forma de hacer estrategias a la hora de pelear entre ellos es mediante la determinación de cuáles son las debilidades y fortalezas de cada tipo. Por ejemplo, tipo fuego es fuerte contra tipo planta, pero es débil contra tipo agua. O por ejemplo, el tipo dragón es fuerte contra otros tipos dragón, pero es débil contra tipo hada. Esa estrategia tipo piedra, papel o tijeras, pero mucho más expandido, es una de las cosas que le da riqueza también a Pokémon porque su sistema de combate continúa enriqueciéndose con el pasar de los años. El videojuego se le han agregado nuevos ataques, nuevas formas de hacer estrategias, nuevos gimmicks en cada generación, porque eso es algo que no había mencionado. En estos 30 años de Pokémon, la razón por la que se ha expandido de 150 a 1025 es porque cada juego de Pokémon se le considera una generación. Cada generación introduce una nueva cantidad de Pokémon, una X cantidad de Pokémon nuevos, que tienen, por supuesto, diseños nuevos, son especies nuevas de Pokémon, nuevas combinaciones de tipos o nuevos Pokémon que son análogos con Pokémon de otras generaciones anteriores, pero que tienen diseños nuevos que quizás son mucho más atrayentes para nuevos fanáticos de la franquicia. Estos Pokémon pueden ser desde basados en animales, ya sea en un animal en particular o fusiones de animales similares, pueden estar basados en bestias míticas, en dioses, en objetos inanimados. Hay un Pokémon barquilla de vainilla que además adoro muchísimo que se llama Vanillite y sus evoluciones Vanillish y Vanillux son Pokémon basados en barquillas de mantecado. Y son increíbles, funcionan, son tipo hielo, por supuesto, y funcionan muy bien, porque al final del día cualquier cosa puede ser un Pokémon. Y eso es parte también del encanto de cómo ha funcionado la franquicia durante todos estos años, porque estamos hablando de que cualquier cosa, cualquier incluso hasta objeto inanimado puede convertirse en un Pokémon si el diseño es lo suficientemente cool y te lo venden de tal manera, porque al final del día, ¿cuál es más o menos la historia o lo que se sabe de este mundo Pokémon? Mira, son criaturas mutantes. Son criaturas mutantes, a veces distintas a los animales. Hay generaciones en las que se hablan de los animales análogos al mundo real. Hay veces que se omiten, no sabemos exactamente si todavía existen animales como tal en el mundo Pokémon, pero el hecho de que sean criaturas mutantes significa que literalmente cualquier cosa puede ser Pokémon. Hay incluso Pokémon humanoides que muchas veces las entradas de la Pokédex, que es la herramienta científica que describe a los Pokémon, hay muchos Pokémon humanoides que es posible que hayan sido humanos antes y luego se transformaron en Pokémon. Las implicaciones pueden ser complicadas y Pokémon tiene mucho lore que realmente termina siendo un poquito aterrador y perturbante, pero es también parte del encanto de la franquicia, porque Pokémon sí nació como una franquicia para niños, pero ¿por qué en el año del señor 2026 todavía Pokémon sigue siendo relevante? Porque tiene suficientes elementos que también le gustan a los adultos y mantienen ese interés captivo más allá de solamente nostalgia. Por supuesto, ya para que los treintones nos interese Pokémon, la nostalgia es un elemento importantísimo, pero también es el hecho de que Pokémon sabe cómo meter pequeños elementos aquí y allá que sirven para también atraer público adulto y no solamente quedarse con el público infantil, que siempre va a ser el público primordial de Pokémon, pero no solamente el único. De estos 1025 Pokémon, por supuesto, todo el mundo tiene su Pokémon favorito. Yo voy a nombrar personalmente mi Pokémon favorito. Ha cambiado a lo largo de los años porque yo sí soy uno de esos millennials que no se quedó atrapado en la generación 1. A mí genuinamente me gustan muchísimos Pokémon más allá de solamente los 150 originales con los que me crié y con los que obviamente siento la afinidad más grande porque, fue los primeros 150 Pokémon con los que tuve en contacto cuando salió el anime, cuando lo vi por primera vez en el canal Televen en el 99 o en el 98. En uno de esos 2 años yo vi por primera vez Pokémon en el canal Televen, canal venezolano.
Lo daban a las 3 de la tarde y recuerdo que, por supuesto, me cambió la vida. Y de ahí fue que yo me interesé en los videojuegos. Yo primero vi el anime y después fue que me interesé en los videojuegos. Y obviamente en ese momento recuerdo que en los 150 primeros Pokémon, cuando yo empecé a ver el anime y empezaron a pasar varios episodios y viviendo cada vez más nuevos Pokémon, mi primer Pokémon favorito fue Sandslash. Sandslash era un Pokémon que me parecía súper lindo, además porque el animal en el que está basado, que es el pangolín, siempre me pareció un animal muy interesante, por lo tanto me gustaba muchísimo Sandslash y me gustaba mucho el sonido que hacía en el anime. Luego, a medida que fueron saliendo nuevas generaciones, muchos diseños me fueron llamando cada vez más la atención. El Pokémon que luego tumbó a Sandslash de primer lugar como mi Pokémon favorito fue Froslass, de la cuarta generación de la región Sinnoh. Froslass es un Pokémon basado en un yokai japonés, Yuka-onna creo que se llama, que es este espectro femenino de las nieves que secuestra hombres y los congela hasta su muerte. Esta leyenda está medio metida en el Pokémon, como les digo, Pokémon mete ciertos elementos oscuros a veces para atraer también una población adulta y para enseñarle también cuentos oscuros a los niños. A los niños tampoco hay que constantemente protegerlos de cosas que puedas considerar feas. A los niños también les puede gustar el terror. A mí me gusta el terror desde pequeño y va a haber episodios del podcast dedicados exclusivamente a eso porque mi amor por el terror es infinito. Pero el caso es que Froslass fue mi segundo Pokémon favorito cuando salió la cuarta generación de Pokémon Diamante, Perla y Platino. Y luego pasaron muchísimos años antes de que surgiera un Pokémon que tumbara Froslass de ese trono. Llegó la octava generación y me obsesioné con Dragapult. Dragapult es hoy en día mi Pokémon favorito. Es un Pokémon tipo dragón fantasma. Es hermoso. Es hermoso. Se supone que su diseño es que está basado en los aviones stealth de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estos aviones de forma triangular que hacen muy poco sonido y van súper rápido. Este Pokémon está basado en esos aviones. Es dragón fantasma por esa razón, el hecho de que sea tipo fantasma. Y fíjense lo inteligente que muchas veces es el proceso de diseñar Pokémon y darle su razón de ser. Es que este Pokémon es fantasma precisamente está basado en estos aviones que son difíciles de detectar, son indetectables por la mayoría de los radares, como si fueran fantasmas. Por eso es tipo fantasma. Y dragón porque los dragones son cool. Y punto. Dragapult es hoy en día entonces mi Pokémon favorito. Y como les digo, cada Pokémon es el favorito de alguien. Si yo lanzo mi top 5 de Pokémon favoritos, ojo, mi tipo favorito en general es el tipo fantasma. Me encantan los Pokémon tipo fantasma, son mis favoritos y los considero los más interesantes. Yo siempre he dicho que si el mundo Pokémon fuera real y yo fuera un líder de gimnasio o parte de la Elite Four, mi especialización sería en Pokémon tipo fantasma. Pero mis 5 Pokémon favoritos son: número 1, Dragapult; número 2, Froslass; número 3, Sandslash; número 4, Oshawott; y número 5, estoy entre Banette y Spiritomb. Creo que me voy por Banette, porque me gusta mucho el backstory de Banette como Pokémon. Es una muñeca abandonada y que revivió su espíritu con base en el odio por encontrar al niño que lo abandonó. Increíble backstory. O sea, Banette es top tier para mí. Es uno de mis Pokémon favoritos y es tipo fantasma, por supuesto. Pero esos son mis 5 Pokémon favoritos. Me gustaría saber cuáles son los de ustedes. Déjenlos en los comentarios. ¿Cuál es tu top 5 de Pokémon favoritos? Pueden ser evolucionados o no. Porque fíjense que, por ejemplo, mi Pokémon favorito número 4, aunque a veces lo considero el número 3, me gusta a veces mucho más que Sandslash, es Oshawott, porque es una nutria cuchi chiquitica y bonita y es demasiado linda. Y siempre recuerdo en el anime, el Oshawott que tenía Ash era muy gracioso. Hay un clip que constantemente da las vueltas en internet, que es demasiado gracioso y cuchi, que es el Oshawott de Ash como que caminando, subiendo unas escaleras y va diciendo lo necesito un Oshawott. Necesito que sea real. Y además que como Oshawott está basado en las nutrias, y las nutrias son uno de mis animales favoritos en la vida real,
tiene todo el sentido del mundo que Oshawott sea igual de cuchi y esté igual de obsesionado con Oshawott. Así que bueno, ese es mi top 5 de Pokémon favoritos. Y con esto hago entonces este pase a hablar de la conexión emocional que tiene Pokémon con muchas personas, más allá de solamente ser consumidores del capitalismo salvaje y de estar obsesionados con tener mercancía de Pokémon y tener todos los videojuegos y coleccionarlos y tengo que atraparlos todos y tengo que ser siempre el mejor que nadie más, entendible. Pero la verdad es que Pokémon también tiene una conexión emocional con muchas personas y bueno, en este momento estoy hablando por mí, pero estoy seguro que hay muchas personas también de mi edad que pueden conectar con lo que voy a decir. Y es que hay cierta conexión emocional con Pokémon, sobre todo en las generaciones más adultas, no solamente por el hecho de que el boom, la fiebre de Pokémon cuando nació a finales de los 90, la mayoría de los millennials estamos en una edad todavía bastante impresionable. Cuando Pokémon se popularizó yo tenía 8 años, yo soy del 91. Pokémon llegó a este lado del mundo de una manera más exitosa y grande como en el 99, yo tenía 8 años. Es una edad bastante impresionable todavía, por lo tanto el fenómeno Pokémon me agarró a mí del cuello y no me soltó más nunca. Hay un factor nostalgia ahí, por supuesto, de la razón por la que hoy en día todavía tengo una conexión emocional importante con Pokémon. Pero también hay muchos aspectos que tienen que ver precisamente con lo que les acabo de comentar con respecto al lore que tiene el mundo de Pokémon, que muchas veces representa un espejo de muchos problemas en la vida real con la que quizás muchos adultos nos identificamos o que nos brindan entretenimiento o calidez, un calor que quizás no nos dan otras franquicias o que quizás no nos dan otro contenido quizás literario o cinematográfico. ¿Por qué un videojuego? ¿Por qué un anime termina conectando tanto emocionalmente con alguien? Mira, puede haber muchísimas razones. Yo puedo citar entre una de muchísimas razones. El anime sí siento que ha sido bastante importante en el hecho de por qué Pokémon conecta tanto emotivamente conmigo. Ha habido episodios del anime que yo siento que funcionan más dentro del universo Pokémon que quizás si un episodio con una temática similar hubiera sido tratado en otro anime con otra premisa, no hubiera sido tanto el impacto emocional como si fue específicamente Pokémon. Hay dos episodios en particular, tres episodios. Hay tres episodios en particular con los que yo conecté muchísimo de niño, dos de niño y uno ya considerablemente adulto, que no tengo mucha excusa con respecto a que, ay, era niño impresionable y era lloroncito y toda la vaina. No. El tercer episodio que les voy a mencionar fue ya grande, de adulto. Pero los dos primeros episodios que yo creo que muchos millennials se van a sentir identificados fueron el episodio en el que Ash, el protagonista de Pokémon el anime, el episodio en el que Ash deja ir a su Butterfree en la temporada de apareamiento de Butterfrees. Y el segundo episodio que me afectó muchísimo fue el episodio en el que Pikachu busca evolucionar para poder combatir contra el Raichu del teniente Surge en el gimnasio Pokémon de tipo eléctrico. Esos dos episodios para mí me marcaron muchísimo porque me parece que tocaban temas que quizás contenido para niños que hasta en ese momento yo había visto no había sido así de emotivo. Esa era la época en donde yo principalmente consumía series animadas de Cartoon Network y la mayoría de las series animadas de Cartoon Network de finales de los 90 eran súper loquitas, no eran serializadas, eran bastante enfermitas, por así decirlo. Me gusta decir enfermitas, por así decirlo. Yo veía muchísimo Bucky Pollito, Johnny Bravo, Laboratorio de Dexter. Son series animadas que no tienen muchos momentos emotivos como tal. Pokémon sí los tenía bastante. Y el episodio en el que Ash deja ir a Butterfree porque sabe que su Butterfree le tocaba ya ser adulto, le tocaba reproducirse, dice que su Butterfree era macho, le tocaba irse con una Butterfree hembra y eso significaba dejarlo ir. Eso me pareció bellísimo en su momento y me afectó muchísimo siendo yo el chesco de 8 o 9 años. Luego el episodio en el que Pikachu es un Pokémon que tradicionalmente a lo largo de todos estos 30 años, 28 años que tiene el anime, 29 años que tiene el anime,
Pikachu siempre ha sido el Pokémon del protagonista, Pokémon de Ash, y se ha negado a evolucionar. Y Ash ha respetado eso a lo largo de muchísimos años. Pero en ese momento, cuando Ash llega al gimnasio tipo eléctrico donde el líder, el teniente Surge, tiene un Raichu odiosísimo que está bastante enfocado, derrotó de manera horrible a Pikachu y lo dejó en el piso, que Ash tuvo que llevarlo de emergencia a un centro Pokémon para que lo sanaran. Es bien dramático ese episodio. Pikachu se ve, mientras durante la recuperación está en el dilema de que, oye, ¿será que tengo que evolucionar para poder vencer a Raichu? O sea, está picado, está genuinamente picado, pero al mismo tiempo ese dilema es por el dilema interno que tiene Pikachu, y que Pikachu no quiere evolucionar y también quiere demostrar que él puede ser fuerte sin necesidad de evolucionar. Porque para los que no saben, se supone que Pikachu es uno de los Pokémon que evoluciona no solamente subiendo de nivel, sino que necesita una piedra especial para evolucionar. En este caso, una piedra trueno. Y la piedra está ahí. Y Pikachu ve la piedra y ve si es posible evolucionar para poder vencer a Raichu. Pero al final, Ash respeta su decisión y Pikachu decide enfrentar a Raichu sin necesidad de evolucionar, y al final lo vence en un remate, una revancha sumamente increíble, la tensión durante la pelea, y lo logra y gana. Y es una bonita lección también de perseverancia que el Chesco de 9 años lo consideró bastante impresionable, porque no lo había visto en las otras series animadas que yo consumía hasta ese momento. Y el tercer episodio que quería hablar, que fue ya yo considerablemente adulto, fue un episodio, creo que fue de la generación de Diamante Perla, de Pokémon Diamante y Perla. Por supuesto, en esa época el anime estaba... Los animes siempre han ido acorde al videojuego de la generación que sería en ese momento. Por lo tanto, en el anime también iban por la generación de Diamante y Perla, que es la cuarta generación en la región Sinnoh. Hay un episodio en particular bastante emotivo que vi ya de grande. Yo en ese momento tenía, ¿qué? 19, 20 años. Y es un episodio en el que Jessie, del equipo Rocket, la del cabello rojo largo, Jessie tenía un Dustox, que es un Pokémon, que es una polilla, y que Jessie adoraba con toda su alma y lo utilizaba muchísimo en los concursos Pokémon en los que participaba. Jessie adoraba Dustox, y en realidad esto merece incluso su propio episodio aparte. El equipo Rocket amaba a sus Pokémon. El equipo Rocket es uno de los mejores villanos del mundo, y tú quieres que ellos triunfen de alguna manera porque son encantadores y además son villanos éticos de cierta manera, y siempre trataban muy bien a sus Pokémon, excepto quizás lo mal que tratan a Wobbuffet, pero lo tratan mal más que todo porque, ay, que le diga a Wobbuffet, pero Wobbuffet escucha y al final le tuvieron bastante cariño por muchísimo tiempo también. Pero este episodio que les digo, donde Jessie, similar al episodio de Butterfree, pero con una carga emocional que yo no me veía venir, el Chesco de adulto no veía venir. Y es que el episodio trata en que Jessie tiene que está en el dilema de si dejar ir a su Dustox porque es temporada de apareamiento, y Dustox tiene o necesita abandonar a Jessie para poder ser adulto y reproducirse. Pero en el fondo, Dustox no quiere, porque Dustox quiere a Jessie, quiere a su entrenadora. Y Jessie, por supuesto, adora a Dustox. Pero hay un side plot que en realidad es paralelo a la historia de Dustox. Hay un side plot donde Jessie recuerda a cómo uno de sus primeros amores, cuando ella era mucho más joven, cuando estaba en la adolescencia o creo que en la niñez, ella no tuvo la valentía de declararle su amor a un chamito del que ella estaba enamorado, y al final el chamito se fue y nunca se pusieron a declarar y se encontraron de adultos, y es como que bueno, dejamos ir esa oportunidad, ¿no? Ya somos adultos y toda la cosa. Y ella compara su historia personal de amor con Dustox, que tiene que hacer lo mismo de adulto, y ella al final se da cuenta de que yo no quiero que Dustox tenga el mismo destino que yo, y deja ir a Dustox para que finalmente se vaya con su Dustox macho, porque el Dustox de Jessie era hembra, que se fuera con su Dustox macho a hacer su vida y que no repitiera los mismos errores que ella hizo de niña. Quedé loco. O sea, eso para mí fue hermosísimo. Eso para mí fue cine. Eso para mí fue... Yo no había visto un episodio de anime mejor en mi vida. Estoy exagerando, pero la verdad es que me impactó en ese momento ver esa storyline en un episodio de Pokémon.
Y yo dije, nada, no, esto es una franquicia con la que yo me voy a casar toda la vida. O sea que todavía estoy hablando de que, como les digo, eso fue cuando yo tenía como 20 años, hace unos 14 años. Estábamos hablando de una franquicia que hasta ese momento tenía unos sólidos 20 años, que todavía pudiera producir un episodio que me afectara de esa manera emocionalmente. Y dije, nada, es una franquicia con la que yo me voy a casar toda la vida, ni modo. O sea, yo voy a ser fan de Pokémon hasta que me muera y lo he cumplido hasta el sol de hoy. Y yo tengo planeado morirme a los 88 años. Así que si cuando yo tengo 88 años todavía Pokémon existe, créanme que yo todavía voy a seguir siendo el fan número uno porque la conexión emocional que yo tengo con Pokémon no la tengo con absolutamente más nada. Y luego no puedo terminar esta sección sin simplemente mencionar el hecho de que, de cierta manera, a mí siempre me ha parecido curioso y nuevamente invito a los comentarios en el video, en el podcast, que por favor me los dejen o me escriban al correo cuéntame más chesco@gmail.com, me escriben una carta al respecto. La conexión que tiene Pokémon particularmente con la comunidad LGBTIQ+, es interesante. Quiero preparar una tesis al respecto, una tesis bastante informal al respecto que me gustaría analizar en un episodio futuro. ¿Por qué los gays, las lesbianas, las personas trans, bisexuales, intersex, queers en general, adoran tanto Pokémon? Hay una tesis que también manejé muchísimo con uno de mis grandes amigos, Antonio Odenal. Saludos, Antonio. Cuando hicimos nuestros proyectos juntos para Prisma, un diplomado que hicimos en derechos humanos enfocados en la comunidad LGBTQ+, hablamos de esta interseccionalidad que existe entre la cultura geek y la comunidad LGBTQ+. Y en Pokémon se nota muchísimo eso. Es algo que quisiera expandir muchísimo más, no me da chance de hacerlo en este episodio, pero food for thought. Food for thought. Recomiendo hacer introspección si eres de la parte de la comunidad LGBTQ+, y te gusta Pokémon. Haz introspección y trata de buscar cuál es la relación entre estas dos cosas y por qué casi siempre es algo casi inmediato que conecta muchísimo. Además es algo que también en un momento conversé con, y quiero hacerle un shout out especial a mi querido amigo y futuro DJ más famoso de Argentina, pero venezolano, Isaac con 2A. Él fue una de las primeras personas que, cuando nos conocimos en persona por primera vez hace unos meses, justamente me llamó la atención con respecto a por qué los gays aman Pokémon. Y hace poco me mandó un video en Instagram con respecto a por qué los hombres hoy en día ya no van a la guerra, sino que prefieren capturar a todos los Pokémon. Mira, hay muchísima correlación en muchas de esas cosas que quiero tomar bastante en serio, investigarlo y dedicar un episodio completamente a eso. Pero si eso ocurre, shout out a mi bestie Isaac con 2A, que fue quien me recordó esa temática. Y finalmente, bueno, el futuro de la franquicia. Yo considero que Pokémon tiene un futuro brillante. Tiene todavía un futuro brillante, tiene muchísimas cosas que explotar, muchísimas cosas todavía que mejorar, sobre todo desde el punto de vista de los videojuegos. Los videojuegos sí siento que se están quedando un poquito atrás, por lo menos los mainstream. Están saliendo últimamente, en los últimos años, muchos spin-offs bastante exitosos y bastante buenos, que siento que están dándole un nuevo aliento de vida a la franquicia y captando nuevos fans cada vez más y satisfaciendo a los fans de toda la vida, pero siento que Pokémon tiene todavía muchísimo futuro. Es una franquicia que tiene muchísimo futuro desde el punto de vista no solamente netamente capitalista y económico de que va a seguir vendiendo muchísimo, sino también desde el punto de vista de muchas otras cosas que explotar en cuanto a historia, en cuanto a temáticas, en cuanto a representación cultural. Por ejemplo, hay rumores de que la nueva generación, al día que salga este episodio, todavía no se ha anunciado la nueva generación, la 10ª, pero hay rumores de que la nueva generación va a estar basada en el sudeste asiático, lo cual súper cool. Ya hay una región basada en Nueva York, hay 4 regiones basadas en Japón, que son las primeras 4. Hay una región basada en Francia, una en Reino Unido, una en España y Portugal. Que la representación de culturas mundiales en Pokémon siga creciendo es parte esencial de lo que va a mantener su futuro brillante, porque una franquicia que se volvió mundial necesita conservar esa agenda globalista. Fíjense que ya van 3 episodios en los que hablo a la agenda globalista, agenda de la globalización. No es coincidencia. Y me gustaría ver cada vez más eso representado en Pokémon, como más culturas se pueden ver representadas en una franquicia que desde su concepción
ha sido un fenómeno mundial y ha sabido cómo mantenerse como un fenómeno mundial, y me gustaría que eso siga en el futuro y que Pokémon también sea partícipe de cosas como la teoría del cinturón latino, una forma de practicar la paz mundial, ya sea a través de coleccionar monstruos o comprar la próxima sábana de Pikachu con la que voy a dormir todas las noches. Esas pequeñas cositas son las que terminan uniéndonos y nos permiten escapar de muchas veces la realidad más fea que tenemos. Así que, Pokémon, tengo que atraparlos todos. Bien, vamos ahora con nuestra sección en las trincheras, donde voy a comentar una noticia de la semana y mis perspectivas al respecto. Esta semana no hay chismecito, porfa, porque quería dedicarlo más que todo a hablar sobre Pokémon, así que si tienen chismes acumulados o cuentos interesantes que me quieran mandar para el próximo episodio, pueden hacerlo a través del correo cuéntamemáschesco@gmail.com. Envía tu chisme o tu cuento, ya sabes, firmado ya sea de manera anónima o con tu nombre real. Yo no voy a leer tu correo ni tu nombre real, solamente la firma que dejes al final de tu cuento. Puede ser un chisme buenísimo, puede ser un cuento interesante, pero envíalo a cuéntamemáschesco@gmail.com. Vamos entonces con la sección en las trincheras, donde la noticia que tengo esta semana es bastante corta, pero no quería dejarla pasar, porque me parece interesante. Interesante desde el punto de vista del futuro de la ciencia y de cómo el rant de un hombre niño gigante que nos tiene obstinados a la mayoría de las personas termina determinando cómo va a ser el futuro de la humanidad desde el punto de vista científico, lamentablemente, para bien o para mal, porque la mayoría sabemos que no nos cae bien esta persona. Y es que salió la noticia de que SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, decidió esta semana que ya el fastidio que tenían con colonizar Marte ya no es tan importante y ahora tienen como prioridad en los próximos 10 años construir una ciudad en la Luna. Quiero que sepan que este cambio, por supuesto, no es casual. Este cambio implica el hecho de que Elon Musk simplemente cambió de hiperfijación. Es así de fácil. Él cambió de hiperfijación y se dio cuenta de que Marte es demasiado caro todavía con la tecnología que tenemos hoy en día. Yo sé que hemos tenido avances tecnológicos enormes en los últimos años, sobre todo en cuanto a tecnología espacial. Y lo digo con propiedad porque creo que yo les dije en el primer episodio, a mí me obsesiona el tema del espacio. Y en general los temas científicos me gustan muchísimo porque yo soy de estas personas que más bien a mí me da ansiedad el hecho de que no me va a alcanzar la vida para ver suficientes avances científicos como para cumplir la mayoría de mis fantasías de la cantidad de ciencia ficción que he consumido en mi vida, porque es uno de mis géneros favoritos de consumir, ya sea en cine, ya sea en videojuegos, ya sea en literatura. Amo la ciencia ficción. Y cuando la ciencia ficción se convierte en ciencia real, no hay nada que me produzca más placer y felicidad que eso. Y yo sabía desde el momento en que SpaceX y Elon Musk estaban obsesionados con colonizar Marte, que eso no iba a ser así de sencillo. Yo me he visto suficientes videos científicos en YouTube como para saber que el proceso de terraformar una colonia en Marte iba a ser algo, primero, asquerosamente caro y segundo, demasiado difícil con la tecnología que tenemos hoy en día. Colonizar la Luna es mucho más realizable y de hecho hay un plan serio y completamente realizable por parte de la NASA, que es una de las principales compañías espaciales en el mundo, ubicada en Estados Unidos. La NASA tiene este plan casi delineado a la perfección para los próximos 15-20 años en un proyecto que se llama Artemis. El proyecto Artemis es el que nos va a llevar en los próximos años a la Luna nuevamente, esta vez para colonizarla, para comenzar un proceso gradual de colonización que comienza con, y lo anoté por acá, va a comenzar con el lanzamiento de la misión Artemis 3, que es la que pretende llegar a la Luna con hombres con hombres y mujeres que van a colonizar la Luna, van a llevar pedazos para montar una base en la Luna, en Artemis 3, y esta va a ser la primera vez que va a llegar el ser humano a la Luna nuevamente, va a pisarla desde la misión Apolo 17, imagínense. Entonces, se supone que está estipulado que para 2027, mediados de 2027, va a salir esta misión tripulada a la Luna. Estoy emocionadísimo al respecto. Y por supuesto, además de la NASA, va a estar metido también SpaceX, que como compañía ha contribuido muchísimo a avances tecnológicos.
uno puede detestar a Elon Musk como persona y al mismo tiempo puede hacer el esfuerzo en reconocer que hay algunos avances científicos, particularmente en materia aeroespacial, en los que la compañía SpaceX, de la que él es el principal accionista, ha influenciado muchísimo. Por lo tanto, el hecho de que haya pasado su atención a la Luna, mira, me interesa desde el punto de vista de que quiero ver avances en las investigaciones aeroespaciales muchísimo más amplios, y si eso implica concentrarnos en colonizar el cuerpo celestial más cercano que tenemos, que es la Luna, y que además se ha comprobado teóricamente muchas veces que el hecho de que se pueda establecer una base espacial en la Luna, una base de observación espacial en la Luna, va a permitir muchísimos nuevos avances también en la observación general del universo. Por lo tanto, estoy muy emocionado con respecto a este cambio que hizo SpaceX hacia la Luna, a pesar de que es un poquito chocante por el hecho de que es como porque él hemos dado cuenta que Marte iba a fracasar y no se iba a cumplir en el tiempo en que él estuviera vivo. La Luna es más realizable ahora sí. Si desde el principio hubiera invertido todos los recursos que gastó en intentar colonizar Marte, en avanzar proyectos de colonización de la Luna, créanme que quizás estuviéramos un poquito más adelantados con respecto a esos planes. Pero nada, más vale tarde que nunca. Estoy emocionado al respecto, es una noticia que voy a seguir muy de cerca y que me gustaría que todos los demás nerds del espacio que escuchan este podcast también me acompañaran y nos mantengamos en vigilancia de cómo va a ir el proyecto Artemis y también cómo va a ir la investigación por parte de SpaceX para también montar una ciudad en la Luna, como lo dice Elon Musk. Y bien, ahora para cerrar, vamos con el 1x4 de esta semana, que lo voy a mantener temático de Pokémon, celebrando sus 30 años este 27 de febrero. El 1x4 de Pokémon de esta semana, que por supuesto es una película, una serie, una canción y un videojuego, voy a recomendar primero como película. Quiero que sepan que Pokémon tiene un montón de películas. Creo que son 20 algo. El número está en los 20. Pensé que lo tenía anotado acá. ¿Qué bolas que no anoté el número de películas que tiene Pokémon? Tiene más de 20. Eso sí, tengo la certeza de que tiene más de 20 películas. Algunas buenas, otras malas. Es que hubo una época en la que Pokémon literalmente sacaba una película anual. La primera es una de las más conocidas y fue la más famosa y la que aprovechó perfectamente la fiebre locura Pokémon de finales de los 90, que es la Pokémon con Mewtwo, el Mewtwo Strikes Back, que es una película basada en el Mewtwo que creó el equipo Rocket, que se escapa del laboratorio, secuestra a varios Pokémon y entonces Ash, Misty y Brock tienen que y terminan en la isla donde Mewtwo secuestró a los Pokémon y tratan de negociar con él, y Ash muere por unos 10-15 segundos y tiene una de las escenas más emotivas del mundo. Eso lo entiendo y es una de las películas populares y entiendo que sea la favorita de muchos, pero mi película favorita y la que yo voy a recomendar en mi 1x4, mi película favorita de Pokémon, se llama Pokémon Giratina y el Guerrero Celestial. Giratina y el Guerrero Celestial es una de mis películas favoritas de Pokémon, simplemente porque Giratina es uno de mis Pokémon favoritos. ¿Y por qué Giratina es uno de mis Pokémon favoritos? Porque es tipo dragón fantasma. ¿Ven el patrón? Sí, es tipo fantasma. Y además es un Pokémon legendario. Y además es un Pokémon que, de acuerdo al lore del mundo Pokémon, él es una especie de Lucifer. Es el guardián del universo antimateria de Pokémon. O del universo... El mundo se llama Mundo Distorsión, donde vive Giratina. Pero es técnicamente como una especie de universo antimateria, como un antiuniverso. Es el universo paralelo al universo Pokémon. Y su diseño siempre me ha parecido espectacular y súper intimidante, sobre todo la versión de su transformación, su forma origen, que es la forma en la que Giratina se presenta cuando está en su mundo original. Y esta película es adorable y además súper varas, porque la película trata de que Giratina quiere ser controlada por un científico súper demente que quiere secuestrarlo para tomar el poder de Giratina de ir entre los dos mundos, entre el mundo de distorsión y el mundo real, la realidad real, valga la redundancia. Y esto, si hace esto, si este científico cumple esto, Giratina va a morir. Pero Giratina al mismo tiempo tiene un beef horrible con Dialga y Palkia, porque Dialga y Palkia en la película anterior, que se llama The Rise of Darkrai, que también es buenísima,
que en esa película Dialga y Palkia, que son el Pokémon Tiempo y el Pokémon Espacio, literalmente, se pelean, causan una distorsión en el espacio-tiempo que a Giratina no le gustó. Y en esta película, Giratina y el Herrero Celestial, Giratina pelea con Dialga. Es como que, mira, ven acá, que tú me estabas fastidiando el espacio-tiempo y dañaste mi universo. ¿Y cuál es tu peo? Y luego esa pelea involucra eventualmente, por supuesto, a Ash, Brock y Dawn, que están por ahí viajando y se encuentran con un Pokémon super cuchi, que es el Pokémon mítico de Sinnoh, que se llama Shaymin, que es un Pokémon, un erizo tipo planta, súper lindo, que su única misión en la vida es hacer crecer jardines a donde quiera que va, junto con otros Shaymin. Y lo que pasa es que este Pokémon tiene un ataque especial que cuando él lo utiliza, crea portales hacia el mundo de distorsión. Loquísimo. Y por lo tanto a Giratina le interesa ese Pokémon, le interesa capturar a Shaymin también, porque Giratina entonces quiere utilizar a Shaymin para pasar al mundo real y encargarse no solamente de Dialga, sino también del científico fastidioso que lo quiere secuestrar. Entonces te venden a Giratina también como un villano B, y mientras que el villano A es este científico, pero me gusta que la resolución de la película involucra un arco de redención para Giratina. Y Shaymin es adorable. Entonces la película termina siendo una mezcla de elementos que a mí me parecieron cine y que disfruté muchísimo. Por lo tanto, todavía el sol de hoy es una de mis películas favoritas, porque Giratina y Shaymin me parecen excelentes Pokémon. Tienen una dinámica super cuchi a lo largo de la película. Está muy bien animada, las peleas son increíbles. Hay una escena donde sale otro Pokémon legendario que no voy a spoilear por si la quieren ver, donde sale otro Pokémon legendario. Su rol es increíble y no te lo ves, en teoría no te lo ves venir, sobre todo si no conoces muy bien el lore de Sinnoh, de los Pokémon presentados en la cuarta generación. Pero es una película que recomiendo ciegamente y es mi película recomendada del 1x4 de esta semana con temática de Pokémon. La serie que voy a recomendar obviamente es el anime, pero entonces como voy a recomendar el anime de Pokémon que tiene un montón de años transmitiéndose y recomendarlo de forma genérica es un poquito absurdo, voy a recomendar una temporada en particular y va a ser controversial. Pero mi temporada favorita de Pokémon de los últimos años la vi ahorita de adulto y fue Pokémon Sun and Moon. Pokémon Sun and Moon es una temporada basada en los juegos Pokémon Sun y Pokémon Moon, que se desarrolla en una región que se llama Alola, una región inspirada en Hawái, en las islas de Hawái pertenecientes a Estados Unidos que están en el Océano Pacífico. Y esta temporada suele ser controversial entre el fandom de Pokémon porque la animación cambió radicalmente durante esta temporada, pero el cambio de la animación a mí me pareció bastante positivo. Se volvió mucho más las expresiones de los personajes eran mucho más vívidas, mucho más adorables de cierta manera y mucho más graciosas. La comedia en esta temporada es exquisita. Y los Pokémon que salen en esta temporada también son increíbles. Además, spoiler, esto sí lo voy a spoilear porque me imagino que ya mucha gente sabe lo de que eventualmente Ash ganó el torneo de campeones de Pokémon y se convirtió en campeón mundial. Finalmente, lo que en teoría era uno de sus sueños. Pero la primera liga Pokémon que finalmente ganó Ash fue la liga de Alola, que además él la inauguró, la logró construir desde cero, junto con los habitantes de Alola con los que él compartió durante sus viajes en esa región. Y tenía además una cantidad de Pokémon increíbles que entre ellos quiero resaltar, por supuesto, bueno, todos los Pokémon en realidad, y su Pikachu en particular, por supuesto, también es increíble. Pero quiero resaltar al Pokémon... se me olvidó el Pokémon Búho. ¡Qué horror! Me sé el nombre de su última evolución, es de Seedwide, pero se me olvidó el nombre del primer Pokémon. Adorable, lo adoro. Todas sus expresiones faciales son increíbles. No me voy a perdonar por haberlo olvidado mientras estoy grabando el podcast. Pero este es una de las mejores representaciones de un Pokémon igual de tonto como el Oshawott que tuvo Ash durante sus viajes en Unova, en Pokémon Blanco y Negro. Y en general es una temporada que me parece brillante, así que recomiendo Pokémon Sun and Moon como para mí la mejor temporada de anime en los últimos años. Como canción, quería recomendar una canción de la primera película, pero honestamente quiero ser un poquito más otaku y quiero recomendar el opening de la segunda temporada.
en español latinoamericano. Pokémon Los Viajes Johto tiene para mí el mejor opening de Pokémon de todos. Y cuando digo de todos, estoy hablando que Pokémon ha cambiado de openings durante una cantidad absurda de años, porque a veces una misma generación podía tener hasta 4 openings distintos. El primer opening de Johto, de Los Viajes Johto, que es en teoría la tercera o cuarta temporada de Pokémon, creo que la tercera, es para mí mi favorita, que es la que comienza con el imposible. Si tú escuchaste esto y tuviste una reacción visceral en este momento, eres de los míos. Ese opening es increíble, no sé por qué conecta demasiado conmigo, sobre todo el coro, se me pareció súper cool. Y ese opening es un staple de las convenciones de anime, particularmente en Venezuela, que son las que obviamente porque yo nunca he salido del país. Pero las convenciones de anime que solían hacer en Caracas y Maracay, siempre hay un grupito que agarra el micrófono en la parte de karaoke a cantar el opening de Pokémon Johto, de Los Viajes Johto. Porque es así de pegajoso y es buenísimo. Y siempre, como les digo, el coro en particular siempre me llamó la atención porque es demasiado pegajoso. Con el, este es un nuevo mundo, otra forma de vivir. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir. Increíble. Es uno de los mejores openings que existe. Solamente lo vence el opening en español de Digimon la primera temporada. Pero Pokémon Los Viajes Johto, mi recomendación musical de la semana. Y como videojuego, por supuesto, recomendando un juego de Pokémon, voy a decir algo controversial. A mí sí me parece que de los mainstream, Pokémon Scarlet y Violet, los más recientes de la fórmula tradicional, son los mejores Pokémon hasta ahora. Que gráficamente fueron un poquito desastrosos con respecto a, uno, lo que puede hacer la Switch como consola, y dos, lo poco pulido que estuvo el videojuego por parte de Game Freak, sí. Pero eso no excluye el hecho de que la historia, la forma en la que se desarrollan las peleas y las mecánicas pulidas en cuanto a la fórmula tradicional de Pokémon están en su pico en Pokémon Scarlet y Violet. Y me caigo a coñazos con respecto a este statement que acabo de dar, esta declaración firme mía. Pero es Pokémon Scarlet y Violet, a mí me parece que son los mejores juegos de Pokémon hasta ahora, por lo menos de la fórmula mainstream, de la fórmula tradicional que se mantiene dos videojuegos por generación. La generación 9 nació con Pokémon Scarlet y Violet y es para mí la mejor hasta ahora de las generaciones con respecto a sus juegos principales. La historia es increíble, las historias son increíbles porque Pokémon Scarlet y Violet también tiene esta cosa de que todas las tramas, las subtramas se juntan al final en una sola que termina siendo brillante con un trío de protagonistas, un cuarteto de protagonistas súper encantadores y un clímax bastante emotivo que de verdad no voy a spoilear porque me gustaría que si la gente no ha tenido contacto con Pokémon, gente que me escucha no ha tenido contacto con Pokémon, que jueguen Pokémon Scarlet y Violet porque me parece que es un buen juego precisamente también para meterse por primera vez en lo que es Pokémon. Y como spin-off, porque los considero aparte de los juegos mainstream, de los juegos principales tradicionales de Pokémon, como spin-off, mi recomendación, mi juego favorito spin-off de Pokémon es Pokémon Puzzle League. Pokémon Puzzle League salió para Nintendo 64. Es un juego que en realidad está basado en un juego de puzzle japonés viejísimo que se llama Panel de Pon. Pero este es Panel de Pon con skin de Pokémon. Y a mí me gustaba muchísimo porque a mí me gustan mucho los puzzles también. Ese tipo de puzzles como Panel de Pon me fascinan, de juntar colores, líneas de colores de 3 bloques o más de colores similares, pero con el skin de Pokémon y con sonidos y personajes de Pokémon me fascinaban. A mí me gustaba jugar muchísimo con mis amigos porque jugar con mis amigos implicaba seleccionar otro personaje que no fuera Ash. Y a mí me gustaba muchísimo agarrar a Lorelei. Eso es un determinante de ser un súper homosexual, por supuesto, porque miren a Lorelei como luce. Pero me gustaba mucho seleccionar a Lorelei porque me gustaban muchísimo los sonidos que hacía el cloister de Lorelei específicamente.
Entonces, nada me ha hecho lo suficientemente feliz como Pokémon Puzzle League, jugar Pokémon Puzzle League por horas, solamente por escuchar los sonidos de Pokémon favoritos, por escuchar a mi personaje femenino favorito, que era el Lorelei, y jugar con mis amigos y destrozarlos de maneras humillantes, porque yo era un experto en Pokémon Puzzle League. Quizás hoy en día, si el juego estoy un poquito oxidado, no te lo voy a negar, pero cuando salió, mamá, yo era un experto y absolutamente nadie me podía ganar en Pokémon Puzzle League. Es más, me encantaría volverlo a jugar recientemente. Voy a invitar a mis amigos próximamente a jugar Pokémon Puzzle League en la Switch. Y les voy a ganar humillantemente. Y lo voy a grabar. Y capaz lo subo a TikTok o a Instagram de Cuéntame Más Chesco. Estén pendientes. Y nada, con eso cierro mis recomendaciones del 1x4 y termino este episodio de Cuéntame Más Chesco, temático del 30 aniversario de Pokémon. Los espero para la semana que viene. Espero que tengan una feliz celebración de Pokémon si les gusta la franquicia. Estoy seguro que Pokémon preparó, la compañía Pokémon preparó para este año un montón de cosas cool de las que todavía no nos hemos enterado. Recuerden que para el 27 de febrero, que es cuando cumple año Pokémon, estoy seguro de que va a haber una presentación que se llama Pokémon Direct, que es una presentación que siempre hacen en alianza con Nintendo, donde presentan las cosas nuevas de Pokémon que van a salir durante el año, durante un periodo de un año. Y por supuesto este va a ser particularmente especial por el 30 aniversario. Estén pendientes si van a anunciar algo cool, algo que quizás les guste, ya sea videojuego, ya sea una película, ya sea anime, ya sea nueva mercancía, que crean lo que va a haber nueva mercancía porque Pokémon siempre va a necesitar dinero, nuestro dinero. Y nada, nos vemos en la semana que viene. Recuerden que si quieren mandar su cuentico o chisme, escribirlo a cuéntamemáschesco@gmail.com. ¿Quieren que les cuente más? Aquí los espero. Bye bye, cuídense.